cordura, pero yo no la perdí. Esto se terminó. Ya es suficiente. Lidia, llama a sus padres ahora mismo y diles que nuestra responsabilidad se terminó. Ahora ellos y su hijo asesino están solos. ¿Cómo no preocuparse? Nuestro cuñado es muy bueno. Dije eso la primera vez que lo vi. Hay algo diferente en él. ¿No es cierto? Aunque sea un asesino. No diré tonterías. ¿Alguien se preocupa por mi Yash? El asesino no admitirá su delito delante de todos, tía. El asesino huyó ocultándose. Pero nunca podrá huir de su pecado. Sea cual sea la verdad, yo se la haré saber a todos. Ha venido a decir que no, hermana. Pero no pudo hacerlo. Le pediste que se marchara y así lo hizo. Pero tiene que regresar. ¿No dijiste, hermana, que si están hechos el uno para el otro, entonces ambos tienen que intentar poder estar juntos? ¿Y si es que Dios los está probando a los dos y por eso se acercaron? A mí no me importa lo que Dios quiera. Yo solo lo estoy ayudando. Alimentar a alguien es ayudar. Pero ¿cuál es el significado de pasar hambre tú misma? Incluso él debe estar viendo todo esto y se debe estar dando cuenta de que rechazarte fue un gran error. Eso no es cierto. ¿Quieres apostar? Perderás como siempre. Si no puedo convencer a la tía, entonces sin duda perderé. Pero no dejaré que él pierda. Trabaja más rápido. Hay que preparar la comida. Sí, es que quería ver si hoy iba a llover. Las lluvias y los huéspedes no deseados siempre llegan, aunque uno intente evitarlos. Ve. No puedo hacerlo común. Y no me gusta repetir las cosas. Lo sabes, ¿no? Ya te lo dije antes. Lo sé, tía, pero es que... Todos hemos cumplido tus deseos al pensar que es tu amor. Pero nunca le mostré tanto cariño a nadie. Ni siquiera a ti. Eso lo sabes, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mira, si alguien puede ganarle, esa eres tú. De pronto. No lo aceptaré, aunque me lo supliques. Hermana. Me divertí mucho bailando. Hoy
La mansión de Vidya Chatur era nuestra. Y bailábamos allí libremente. Si yo no estuviera allí, ¿qué harías tú, hermana? Yo te traje de ese grupo de bailarines y ahora tendré una mansión a mi nombre. ¿Y aún quieres bailar luego de ir allí? Guman, acepto que puedas volar más alto que yo. Pero si yo no hubiera puesto tus pies en la tierra a tiempo, hubieras desaparecido. Entonces olvídate de la mansión de Vidya Chatur. Y también tendrás que irte de esta casa de Lakshmi. ¿Y tú? Estarías bailando ballet en algún club de tu padre. ¿Así? ¿Entiendes? ¡Vamos! ¡Baila, Guman! ¡Muéstrame una vez! ¡Guman! ¡Baila una vez! ¡Guman! ¡Baila! ¡Guman, muéstrame una vez! ¡Guman! ¡Guman! Hermana. ¿Acaso siempre tengo que recordarte que esta es mi casa? Hasta mis sirvientes hacen caras al escuchar tus tobilleras. ¿Sabes? Hallé una tobillera entre mis cosas viejas. Así que intentaba bailar unos cuantos pasos. ¿No? Hermana, sabes muy bien que a Lakshmi no le gusta esto en absoluto. Solo Dios sabe en qué estaba pensando, que no la detuve. Está bien, Guman. Incluso tú estabas perdida. Sucede. A veces sucede. Lo siento. No puedes estar tan enfadado por el baile. Sucede algo más, ¿cierto? Permiso. Él no podrá cumplir con su castigo, ni tampoco recordará tu ayuda. Déjalo que sufra por sus actos. No tienes por qué arriesgarte por él. Ya es suficiente, Kumul. Ya basta. ¿Cuánto lo conoces tú, que confías en él más que en mí? No, tía, no. Fuiste tú la que me enseñó a decir siempre la verdad, a defender la verdad. Es la verdadera forma de rezar. Tía, estoy siguiendo tus consejos. Dije la verdad, pero nadie me escuchó si tú no me ayudas. Entonces dime, por favor, cómo puedo hacer para defender la verdad. Se romperá mi confianza. Perderé mi respeto ante tus ojos. Yo nunca podré. Nunca más digas esas cosas. Yo te enseñaré. Pero solo para ayudarte a ti. No a él.
pasa? Ven adentro. Si comemos gracias a los ingresos de este pecador, seremos como él. ¡Adentro! ¡Vamos, adentro! ¡Vamos! Si comemos gracias a los ingresos de este pecador, seremos como él. Yo cometí este delito. Y yo voy a ser quien lo pague. Ya es la segunda vez que lo caliento. Déjalo. Si no comes nada con tu té, te quemarás la garganta. Lo que me quema la garganta es pensar que Saras está viviendo como un delincuente. Está tolerando la mirada extraña de los ciudadanos y está pasando hambre solo porque yo no puedo hacer nada por él, Uniyal. Kumud le ha llevado el desayuno. Uniyal, si Nandú llegara a enterarse, ¿cómo voy a enfrentarlo? No puedo quedarme de brazos cruzados. Tendré que descubrir la verdad. Siento que Saras no puede haber cometido este pecado. Ten paciencia. Sabes muy bien que tu hija lo ayuda. No solo llevándole comida, también estuvo haciendo vasijas de arcilla. Ella hará todo lo que esté a su alcance para que Saras pueda redimirse de su culpa. Cálmate, Vidya Chatur. Tu hija cumple con tu responsabilidad. Uniyal, la donación más grande que hace un padre es entregar a su hija. Si una hija como Kumud se casara, ganaría el doble del mérito seguramente. Voy a hacer que Kumud se case y lo haré con mucho orgullo. Y le diré a Saras, yerno, mi hija probó que puede apoyarte en todas las circunstancias sin dudarlo. Y para eso, primero tienes que reponerte. Toma el té, te traeré el desayuno.
ello. Señora Hilá. ¿Quieres comida? Nadie nos va a alimentar gratis. Así que a partir de ahora no irás a la escuela. Vendrás conmigo a vender vasijas. Cuñada, Kumud hizo vasijas toda la noche. Ya es tarde y aún no regresó. No te preocupes. Ella conoce sus límites. Debe estar regresando. No, mamá. Iré a la escuela. Todos mis amigos van. A nadie le han negado su pan. Por eso hoy mismo dejarás de ir a la escuela. No perjudiques su vida negándole la educación. Yo te voy a ayudar. Puedes quedarte con el dinero que ganes. Si comemos de los ingresos de un asesino, Dios nos enseñará el infierno. Yo soy su maestra y digo que debe asistir a la escuela. No me alegra detener su educación, pero no tengo dinero. Y sin dinero, ¿cómo lo alimentaré? No puedo comprar ni un pedazo de pan. Señora Hilá, a usted no le hace ningún daño. Así que confíe en mí. Estas vasijas sin duda se venderán. Pero por favor, no permita que deje la escuela. Ya verá, Verá... Les he comprado comida. ¿Cómo puedo aceptar eso? Señora Hilá, por favor, confíe en mí. Si no acepta esta comida, pensaré que también me considera como su enemiga. Kumud, eres una chica buena. Dime, ¿por cuánto tiempo podrás hacer esto? Será solamente por hoy. Las urnas se venderán. Con el dinero que gane, su familia saldrá adelante. Y pronto podrá volver a casa. ¿De verdad podremos comprar una vaca nueva? Sí, cariño. Señora Hilá, preocúpese por cuidar su salud. Y no permita que deje la escuela. ¿Cómo lo envío, Kumud? ¿Dónde consigo el dinero para pagar la escuela? No tiene que preocuparse por eso. Solo debe cuidar su salud y no deje de enviarlo a la escuela. ¿Qué es todo esto? ¿Qué cosa? ¿Por qué le estuviste mintiendo a la señora Hilá? Yo no estuve mintiendo. Prácticamente no me deja trabajar en el torno. Rompe las vasijas que hago. Dime qué venderemos mañana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Confía en mí. Lo lograremos. Ya les dije que estoy con ustedes. Quiero decir, del lado de la verdad. ¡Rayu, vamos!
qué no te recoges el cabello? Porque se cae sobre tu rostro. ¿Quieres decirme qué problema tienes con mi cabello? Por favor, ven. La comida se enfría. Sí. Hoy trajiste tu almuerzo. Sí. Ya que no estabas de buen humor en la mañana. Entonces decidí que hoy tendría que trabajar muy duro. Te preparé tu curry favorito. Mi humor cambió desde esta mañana. Dime, cariño, ¿qué sucedió? Te dije que no me gusta cantar y bailar para nada. Te prometo que eso no volverá a suceder, ¿de acuerdo? Pero siento que hay algo más que te está molestando, cariño. No se lo contarás a tu esposa. La CEA llamó. El negocio de Kumud está en pérdida. No sé por qué no pudo manejarlo. Ojalá Saras estuviera aquí. ¿Sabes por qué? Yo acepté que Saras continuara haciendo caridad. Porque ha mejorado cada proyecto que yo abandoné primero. Estoy seguro de que Saras también llevará adelante este proyecto sin problemas. Te estás olvidando, cariño, que también tienes otro hijo, que está estudiando gestión empresarial en Harvard. Sí, me llamó hoy. ¿De verdad? ¿Para qué? Porque Dani viajó a España con las cuotas de la universidad. Ahora, si quieres que siga estudiando, tendré que enviarle las cuotas de inmediato. No lo hagas. Por cierto, ¿qué harás si continúa estudiando? Hay un gran imperio que lo espera. Él va a aprender todo de su padre. De hecho, estaba pensando que si le entregamos a él el proyecto de Kumud, obtendrá experiencia. Claro que no. Será solamente por hoy. Las urnas van a venderse y con ese dinero saldrán adelante. También podrán comprar una vaca nueva. ¿De verdad podremos comprar una vaca nueva? Señora Hila, entiendo su dolor. Yo voy a ayudarla.
es la escritura de la cabaña. Señora, es muy riesgoso hipotecarla. La situación de su negocio no es buena. Usted aún no ha visto esta cabaña. Si no, estaría muy feliz al hipotecarla. ¿Qué? Este negocio no está generando ganancias para mi esposo. Es por eso que quiero agotar todas las posibilidades para salvarla. Estoy lista para asumir el riesgo. De acuerdo. Como usted diga. Adelante. Agente, mantengamos esto en secreto. Sí, señora. Él me está apartando de la vida de Laxmi. Te estoy apartando de tu propia casa, Vidya Chatur. Genial. Esta es perfecta. Pero me llevó mucho tiempo enseñarte. Si no me hubiera perdido en tus ojos, lo habría hecho en el primer intento. Tenemos un gran problema en la El familia. problema es que tú, Vidya, aún sacrificas a los miembros de la familia por tu amigo. La última vez tu amistad fue más importante que el sufrimiento de tu hermana. Si otra persona estuviera en tu lugar, él no hubiera mirado a la persona que engañó a su hermana. Pero tú solo te preocupas por cumplir con tu deber de amigo, ¿no es cierto? Si hubieras dicho solo una vez que no querías irte. Solo una vez. Si me hubieras detenido solo una vez, quizás entonces... Voilà, c'est que de la pierre, ça va pas rester comme ça. Peur, parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai paramétré que 2 ou 3 trucs. Et là, j'ai entendu un truc autre que... Un son autre que le follow, j'ai eu peur. Bon, écoute, t'as pas l'air très prêt pour live encore, parce que si t'as pas encore de paramètres alors que tu me dis que tu live depuis longtemps, faut que faut peut-être depuis longtemps, mais je live pas depuis. Depuis combien de temps tu live? Moi aussi j'ai non, bah non, pas sur celui-là. Mais... Dis-moi. C'est mon 10e, mais à chaque fois, je dois en avoir une dizaine, oui. Mais c'est que des lives où je parle dans tous les sens et tout. Là, je trouve que c'est mieux que d'habitude. Du coup, je pense que c'est mieux. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à dire un petit mot dans le chat. Je vois que vous êtes déjà 5. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur mon live? Je ne sais pas. Ce serait bien parce que à chaque fois qu'il y a une notif, je la rate. Ah, plus de pioche. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je pense pas. Non, c'est pas très agréable pour vous. Je vais mettre les torches. Je me déco, je me reco parce que là j'ai plus de Discord, donc c'est un peu embêtant. Mais je t'entends encore. Ouais, moi je leur invite pas parce que bon. Ah, je suis désolé, mais bon. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. On peut pas lancer un live comme ça. J'arrive pas à me parler avec mon chat et toujours à dire quelque chose. Ça m'énerve un petit peu. Voilà, peut-être qu'en solo ça sera mieux. J'ai décidé hier de faire un live seul, de déconnecter Discord et me voilà encore à faire des lives en audio. Donc bon, faut que je me pose des questions aussi. On verra un autre jour.
Là, j'entends toujours, ah, je vois pas qui me follow, ah, j'entends pas. Bien sûr que c'est bien, enfin, je suis pas seul, je suis avec vous. Mais bon. Il m'a pas l'air encore très mature, je me demande encore ce qu'il fait sur le serveur. Bref. On va faire notre petite ferme en PNJ. Zut. Bah, je viens d'avoir une idée de déco, mais bon. J'ai pas encore de lanterne. J'ai pas de hache. Bon. Bon. Et on va mettre la petite torche là. J'essaie de m'imaginer comment ça peut être. C'est compliqué. C'est compliqué. Avec des petits PNJ comme ça. Il faut que je fasse un truc... un truc comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que là... ce sera une entrée. Ce sera une entrée. Donc là, il y aura des portillons. Comme ça, nous, on peut descendre les marches. Et sans que les PNJ voilà, repartent. Tac, je rentre. Et là, comment ça se passe? Comment ça se passe? Il faut que je fasse des PNJ dans un petit champ. Je vais donc creuser un petit champ à l'intérieur. Je sais pas de combien de longueur et de largeur, mais ouais, on va essayer du 3 sur 3. Quoique ça m'a l'air petit quand même. 3, 3 et 3 de hauteur aussi. On va pas faire... on va pas les enfermer non plus. Allez, 4. 4. Donc du coup je mets 4 ici aussi. Hop. Peut-être que ça suffit. Un petit champ comme ça. On verra bien. En attendant, je vais faire une deuxième pièce pour emmener le bébé. Enfin le bébé, oui, le bébé villageois quoi. Ou les, on verra bien. Pareil, 4 sur 4. J'essaie de changer un peu la méthode par rapport à d'habitude, avec un champ immense et tout. J'ai une petite idée en tête, je me suis beaucoup inspiré. Je regarde ce que fait le streamer Penpul pour ça. On est 2. Ah, petite chute d'un coup. C'est pas grave. C'est pas grave. Les bébés ils passent dans une case, il me semble. C'est ça, ils passent dans une case. Hein. Non, attends, peut-être que j'abuse. Si, ils passent dans... Si. Attends, je sais plus du coup. Est-ce qu'un bébé villageois passe dans un seul bloc de profondeur de truc? Dans un seul bloc. Je ne me rappelle plus. Bref, imaginons. Ah, spot. Ah oui, j'ai pas vu. Donc, le champ, le lit, et puis là. Hop. Je me suis mude et ça a fait crash. Ouais, oui, mais c'est bon, t'inquiète. T'as pas besoin de rallumer pour revenir. Là, je t'invite pas. Tu peux faire ton live dans ton coin. Et du coup, commencer après. Ils grandissent. Et bon, bah... 4 sur 4. Ils grandissent et comment... Bah, ils vont tomber là-dedans. Mais j'ai peur que en étant petit encore, ils... Ou peut-être je fais une autre pièce de 2. Ah, je sais pas. Moi, je vais creuser la pièce, on sait jamais. Peut-être que si ça s'apprécie pas
Peut-être que si ça apprécie pas, je ferai un autre couple. Hop. Ça va être une sacrée base, hein. Il y a du travail. Et du coup, bah c'est super, je récupère de la cobalt, je vais pouvoir agrandir. Je vais pouvoir agrandir. Ma base avec la pierre que je récupère. Oh, du gravier. Là, c'est Culte qui veut du gravier. Là, je m'en fais plein, mais là, cette fois-ci, c'est pour moi, Culte. Parce que je vais faire du béton après. Ah, non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Tu fais une forme 9 x 9 et tu mets les trucs pour le métier. Ouais, c'est ce qui va se passer, c'est que là, je vais faire un champ. Et je vais mettre un composteur. Et comme ça, ils vont se promener dans cette base-là. Ils vont faire des enfants qui vont aller là.